El tema ya anunciado, todo el consejo de Dios. Con esta introducción, hace unos 40 años salió al mercado un nuevo juguete. A ver si os acordáis qué juguete los mayores nos acordamos de estos años. Era el cubo de Rubik o Rubik, no sé cómo pronunciar este nombre húngaro. Ernő Rubik era profesor de arquitectura húngaro que para sus estudiantes hizo un cubo de 6 colores diferentes. ¿Sí? Formado este cubo por 26 o 27 cubos pequeños que todos pueden girar alrededor del centro. ¿Os acordáis? ¿El cubo? Sí. Empiezas a mezclar los colores y luego debes tratar de volver a juntarlos con la menor cantidad de movimientos posible. Yo era maestro de la escuela primaria en aquel tiempo y los niños llevaban el juguete, el cubo a la escuela. Y me sorprendió cómo algunos niños dominaban el juguete. Yo no, porque nunca he tenido el cubo. Hasta hace unos años, unos 4 años, cuando me compré por fin el cubo, para usar en mis clases. No en clases de matemáticas, porque de matemáticas no tengo ninguna idea, mucho menos de arquitectura, sino en las clases de teología. Y precisamente teología propia, la doctrina de Dios. Usaba el cubo para explicar, ilustrar el concepto que quizás es el concepto más profundo de toda la Biblia, para ilustrar el concepto de consejo de Dios. Consejo de Dios. ¿Qué es? Propongo esta comprensión del consejo de Dios. El consejo del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. La armonía de la voluntad de Dios. La sabiduría de Dios. Y el poder de Dios. Y, en tercer lugar, el gobierno de Dios sobre todas las cosas, sobre la creación, sobre la providencia y sobre la restauración de todas las cosas. Entonces tengo que repetir esto. Consejo de Dios, que es el consejo del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, que es la armonía de la voluntad de Dios, la sabiduría de Dios y su poder. Dios sabe lo que quiere. Dios puede hacer lo que quiere. Y quiere y sabe lo que puede. ¿Sí? Compara esto con nosotros. ¿Cómo somos nosotros? A menudo no sabemos y no podemos hacer lo que queremos. Entonces hay una tensión, una contradicción entre nuestro querer y nuestro saber y hacer. A veces queremos lo que no podemos. A veces podemos, pero no queremos. A veces no sabemos por qué queremos o no queremos una cosa. Y otra vez, en Dios, el querer, hacer y el poder están en armonía. En nosotros están muchas veces en conflicto. Y finalmente el consejo de Dios es sobre todas sus obras. Sobre la creación, Dios quiere la creación. Sobre la providencia, sobre el mundo después de la caída, sobre la historia, Dios quiere la historia. ¿Sí? Y al final, sobre la restauración de todas las cosas, al fin de los tiempos. Dios hace todas sus obras con sabiduría. Dios guía la historia a través de todas las catástrofes
con paciencia hacia el fin, preparando cielos nuevos y una tierra nueva. ¿Reconocemos algo del consejo de Dios en el cubo? Como un plan con infinitas posibilidades, pero con una sola solución al final. El número de movimientos y posiciones posibles del cubo, según Wikipedia, el número es realmente astronómico. No me atrevo a mencionarlo porque tengo miedo de equivocarme. Pero ¿cuántas posibilidades, cuántos movimientos contiene todo el consejo de Dios cuando lo explicamos como lo hemos explicado hasta ahora? Así que el tema de esta mañana es todo el consejo de Dios. Una palabra de Hechos 20, 27, que vuelve a aparecer la idea en Efesios 1:5, beneplácito de su voluntad, es lo mismo. Y luego, en el versículo 9, misterio de su voluntad. Versículo 11, el consejo de su voluntad. Las palabras, 3 palabras claves de los versículos 3 hasta 14. Y estos versículos 3 hasta 14 en el griego del Nuevo Testamento son una sola frase. Si he contado bien, el número de las palabras en griego son 204. Una sola frase que es una confesión completa de nuestra fe. Amador esta mañana ha leído el símbolo apostólico, confesión del siglo II, pero aquí en Efesios 1 tenemos en esta frase larga una confesión completa de la fe. ¿Cómo he llegado al tema? ¿Por qué he elegido este tema? Hace unas semanas decidí predicar unas veces sobre la carta a los Efesios. Predico casi todos los domingos, a veces 2 veces en diferentes iglesias. Entonces, conviene para mí tener un tema que es un poco continuo durante las diferentes semanas. Entonces, he predicado este mismo sermón la semana pasada en nuestra propia iglesia donde somos miembros en Holanda y ahora repito la predicación en castellano. 3 puntos. Primeramente vamos a ver el trasfondo histórico, los datos históricos. Luego vamos a dar contenido a la frase larga de Efesios 1, 3 hasta 14 para concluir con algunos comentarios adicionales. Empezamos nuestra lectura con Hechos 20, ¿no? Leemos en estos capítulos, Hechos 19 y 20, sobre la obra del apóstol Pablo en el mundo griego y especialmente en la ciudad de Éfeso. La ciudad de Éfeso era una ciudad muy importante en lo que ahora es Turquía, aquel tiempo se llamaba Asia Menor, y tenía una relación estrecha con Atenas, la capital cultural de todo el mundo griego. Y el apóstol Pablo ha trabajado más tiempo en la ciudad de Éfeso que en ninguna ciudad. 3 años entre el 52 después de Cristo y 55. La estrategia del apóstol Pablo era trabajar principalmente desde las capitales, con la idea que desde estas ciudades, las capitales, el evangelio iría automáticamente a las ciudades y pueblos de los alrededores. Por eso que ya había querido ir a la ciudad de Éfeso en su segundo viaje misionero. Pero ¿qué había pasado? ¿Os acordáis? El Espíritu Santo lo había llevado primeramente a Europa, a Corinto, sobre todo a Corinto, donde ha trabajado durante 1 año y medio.
Sin embargo, en su camino de regreso de Corinto a Jerusalén, había pasado por la ciudad de Éfeso, prometiendo regresar lo antes posible, si era la voluntad de Dios, a esta ciudad. Y esto acontece en el tercer viaje misionero. Pablo fue directamente a su meta, a Éfeso, y se quedó en la ciudad durante entonces 3 años. Sucedieron muchas cosas en la ciudad durante estos años. Leemos de sanidades extraordinarias de Pablo como confirmación de su mensaje del Evangelio. Muchos habitantes de la ciudad, una ciudad orgullosa a causa de su cultura, pero muchos habitantes llegaron a creer en Jesucristo como su Señor y su Salvador. Incluso magos que quemaban públicamente sus manuales de hechicería en las calles. Pero también surgió un movimiento de oposición. No era Éfeso la ciudad de la famosa diosa de Artemisa, la ciudad del famoso templo, uno de los milagros del mundo por su arquitectura. No era esta Artemisa, diosa de la fertilidad y del erotismo, la patrona de la ciudad. Los plateros locales comenzaron a temer que su comercio de templos en miniatura y de pequeñas copias de la estatua de la diosa y quizás otros detalles más, que todo este negocio se dañara si se descreditaba el culto a la diosa. Violencia contra el equipo de Pablo. Pablo corre peligro. Era difícil calmar la ciudad por las autoridades. Bien, después de su larga estancia en Éfeso, Pablo viaja a Grecia, donde visita nuevamente Corinto. Pero en su camino de regreso pasa otra vez por Éfeso, de modo que ha estado en total 3 veces en la ciudad. Y en esta última ocasión, cuando ni siquiera visita la ciudad misma, sino tiene un encuentro con los ancianos en el puerto de la ciudad, se despide de la iglesia con sentimientos muy profundos, da cuenta de su trabajo, y entonces esta palabra tan especial: todo el consejo de Dios. Una frase complicada, Hechos 20:27. Porque no he rehuido, dice Pablo, por segunda vez usa esta expresión en el pasaje, no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Pablo no ha vuelto a Éfeso, pero la congregación permaneció importante para él. Este se desprende de las 3 cartas que ha escrito a la iglesia. Decís, 3 cartas, sí. La carta a los Efesios que estamos leyendo, pero también las 2 cartas a Timoteo, porque había nombrado a Timoteo supervisor, anciano y tal vez la palabra más precisa, obispo de la ciudad de Éfeso, de modo que las cartas a Timoteo son cartas que se refieren a la situación en Éfeso también. Y en esta correspondencia, especialmente en la carta, vuelve a dar contenido a las palabras de Hechos 20:27. Todo el consejo de Dios. Una palabra que vuelve en los versículos 5, 9
y 11 del pasaje. El beneplácito, el secreto, el consejo de la voluntad de Dios. Palabras que dicen lo mismo. El consejo del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. La armonía de la sabiduría, la voluntad y el entendimiento de Dios. El gobierno de Dios sobre todas las cosas, la creación, la historia y el final. ¿Sí? Hemos visto hasta ahora el trasfondo de esta palabra. Ahora vamos a ver cuál es el contenido específico en la frase larga de Efesios 1, 3 hasta 14. Primeramente tenemos que saber que es una carta circular, una carta que para ser leída en la ciudad de Éfeso, copiada y enviada a otras congregaciones también. En Colosenses 4:16 podemos leer acerca de esta práctica. Y entonces, debido a su naturaleza de circular, el contenido de la carta a los Efesios no es tan pastoral, no es tan práctico como, por ejemplo, la carta a los Corintios, las cartas a los Corintios. Es, para decirlo así, un discipulado. El contenido es un discipulado superior. Pablo saluda a la congregación en los primeros 2 versículos y luego en el versículo 3 ya comienza con esta frase que no termina hasta en el versículo 14. ¿Sí? Y ha dicho más de 200 palabras. En nuestras traducciones la frase aparece dividida en partes, pero facilita la lectura, pero perdemos también algo, porque la frase larga es símbolo de una verdad muy importante, la Trinidad. ¿Sí? La Trinidad. Una frase larga que menciona sucesivamente el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Distintas estas personas de la Santa Trinidad, pero inseparables. ¿Sí? También se repite 3 veces, de acuerdo con los 3 nombres, una doxología, una frase que honra a Dios. ¿Sí? ¿Veis? Versículos 6, 12 y 14 repiten estos 3 versículos la frase para alabanza de la gloria de su gracia. Hay variedades pequeñas. Una frase larguísima que une los 3 nombres de Dios en la misma alabanza y en la misma gloria. Y en la frase destacan los versículos 9 y 10. 9 y 10. Dar a conocer el secreto de la voluntad de Dios, el consejo de Dios, el misterio de su voluntad. ¿Y cuál es este misterio de su voluntad? Leemos en el 10. Reunir, ¿veis? Reunir bajo una cabeza todas las cosas. Reunir tanto las cosas que están en los cielos como los que están en la tierra. Reunir en Cristo las cosas de arriba y las cosas de abajo. Una idea muy elevada que supone el hecho que el cielo y la tierra, que Dios y la creación, Dios y el hombre, estamos
separados el uno del otro, que algo ha ido mal. Y la causa de que algo ha ido mal se menciona en el versículo 7. Transgresiones. El texto no da más explicación, pero cada uno de los lectores, igual que espero nosotros, cada uno de los lectores habrá sabido a qué se refiere el apóstol. Los transgresiones, ¿qué dice la palabra? Que los límites fueron traspasados, que las reglas se han roto. Tenemos que usar aquí la palabra pecado. ¿Os acordáis de la definición que tantas veces he repetido también aquí en la iglesia? La definición simple del pecado. Quien peca contra la amistad, pierde amistad. Quien peca contra el matrimonio, pierde el matrimonio. Quien peca contra Dios, pierde a Dios. Provoca un divorcio, una separación. El ser humano representado por el primer hombre, por Adán, perdió su relación con Dios. En Isaías 59:2 encontramos el versículo más claro en cuanto a esto. Este versículo nos dice que son las iniquidades las que hacen separación entre Dios y el hombre. Antes de continuar, pregunto si esto es realmente el caso, si esto es evidente. A ver, ¿cómo experimentamos la realidad del mundo? ¿Cómo es el mundo? ¿No es cierto que el cielo y la tierra están separados? ¿Sí? Porque ¿dónde está Dios en este mundo? ¿Dónde está en la guerra de Ucrania? ¿Dónde está en las enfermedades y en el hambre de este mundo? ¿Dónde está en la política, la ciencia y la tecnología? Y en la vida personal, el sentimiento de soledad, de alienación. Permíteme decir, hermanos y hermanas, somos huérfanos, somos personas sin padre. A veces la sensación de un gran vacío que nos envuelve. A veces sentimientos profundos de sinsentido y de desesperación. ¿Y cuál es el trasfondo de todo esto? La respuesta que debemos dar es: hay tantas cosas que causan, que provocan separación entre nosotros y nuestro Dios. Y estas cosas son nuestra propia impureza, nuestra insensibilidad, nuestra dureza, nuestra superficialidad, nuestra falta de sinceridad. ¿De quién estoy hablando? De mí mismo. ¿Sí? Son nuestras iniquidades que causan la separación entre nosotros y nuestro Dios. Pero es el consejo de Dios, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, su voluntad, su sabiduría, su poder. Es el consejo de Dios unir de nuevo lo que está ahora separado. Unir el cielo, la morada de Dios, y la tierra, la morada de los hombres. Juntarnos de nuevo, deshacer el gran divorcio, terminar con nuestra soledad, salvarnos de nuestra propia perdición. A través de Adán, en Adán, representados por Adán, vino esta separación, cuando el hombre quiso ser como Dios. En Adán estamos solos, sin relación con nuestro Creador. En Jesucristo, el Hijo de Dios,
que aquí se llama el amado, la separación se deshizo al hacerse hombre él. La separación del cielo y de la tierra, de Dios y el hombre, que el hombre quería ser Dios, como Dios. El reencuentro que se efectúa cuando Dios se hace hombre. Esta es la idea principal de toda la frase de Efesios 1, 3 hasta 14. Contenido del consejo de Dios, el misterio de su voluntad. Y este secreto de su voluntad es el beneplácito de Dios. Es la buena intención de Dios, el plan alegre de Dios, podemos decir, a causa de la palabra beneplácito. Lo que acabamos de ver es esto. Somos huérfanos, gente sin padre, alienados de Dios, pero Él quiere adoptarnos nuevamente como sus hijos. Él nos predestinó, empieza a decir la frase, nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por Jesucristo, en Jesucristo. Jesucristo es el Hijo de Dios. Se hizo hombre, se hizo hermano de nosotros, dice la carta a los Hebreos, y por eso nosotros, representados por Él, en Él podemos llegar a ser hijos e hijas de Dios. Al pasar, el texto menciona el sacrificio de Cristo, su sangre, el rescate de nuestra salvación, de nuestra reconciliación con Dios. Al final, el versículo 11 habla de recibir una herencia. ¿Quiénes son los que reciben una herencia? Sí, los hijos son los que tienen el derecho, el privilegio de herencia. ¿Veis otra vez la idea de hijos de Dios, herederos de la gracia y del amor de Dios? Al final, en los versículos 13 y 14 aparece el nombre del Espíritu Santo, el tercer nombre de Dios, la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu tiene acceso directo y libre al corazón, a la conciencia. Nos hace saber cosas sin palabras. ¿Y qué nos hace saber el Espíritu? El Espíritu nos sella la promesa, nos asegura del cumplimiento de la promesa, la seguridad de la verdad, de la validez de todo lo que el apóstol escriba aquí. Y esta seguridad ¿qué es? Esta seguridad es simplemente la fe. ¿Sí? El Espíritu Santo nos lleva a confiar en lo que leemos en la Biblia. Romanos 8:16 lo dice de esta manera. El Espíritu asegura a nuestro espíritu, nuestra inteligencia, nuestro sentir, nuestra voluntad. El Espíritu nos asegura espiritualmente que somos, otra vez, hijos de Dios. La misma idea. Cuando creísteis, dice Pablo, cuando creísteis, entonces fuisteis sellados por el Espíritu Santo. Entonces se os aseguró que sois hijos de Dios. Entonces estabais seguros. Este es lo que el Espíritu Santo ha obrado en vuestros corazones. Hasta aquí el contenido de la frase. 2 comentarios adicionales y luego terminaremos. Primer comentario es este. Efesios 1, 3
hasta 14 nos habla del consejo de Dios. No está hablando del consejo de Dios en general, sino sobre la intención de Dios con personas que en el versículo 1 se llaman, ¿veis? Santos y creyentes. Santos y creyentes en Cristo Jesús. Y tal vez que esto provoca la pregunta, ¿se refiere a mí también? Porque tal vez sientes la misma duda que yo. ¿Soy realmente una persona santa y fiel? ¿Esta es la palabra adecuada para mí? La respuesta debe ser, lee estas palabras como una promesa. No se trata de quién eres o cómo eres, sino de lo que Dios te promete, lo que Dios quiere hacer de ti. Dios promete que serás una persona creyente y santa. La promesa se refiere a todas las personas que han escuchado o leído durante los siglos este mensaje de Pablo. Y ahora, en esta mañana, estamos leyendo estas palabras para nosotros mismos, para aplicarlas a nosotros. Entonces podemos decir el uno al otro, déjate llevar por las palabras de la promesa, palabras que te convierten en creyente. ¿Sí? Ten en cuenta con qué frecuencia se utiliza la palabra nos o nosotros en el pasaje. Bendiciéndonos, versículo 3. Nos ha elegido, 4. Destinado a nosotros. Y así hasta el final. La redención, 14, la redención que vino a nosotros. El lenguaje usado por el apóstol incluye a todos, no excluye a nadie. Que entonces ninguno de nosotros se excluya por pensamientos negativos en cuanto a Dios o en cuanto a ti mismo. Este es el primer comentario. Y ahora, segundo, lee también así lo que se dice en los versículos 3 y 5 y también en otros pasajes, pero evidentemente en 3 y 5, sobre la elección y la predestinación. Elegidos antes de la fundación del mundo, antes de la creación, elegidos en Cristo. Palabra importante. Jesucristo es el hombre elegido. Y cuando tú crees en Él, también eres un elegido. Jesucristo es el Hijo de Dios. Y todo el que cree en Él es adoptado por Dios como su hijo, su hija también. Tal vez te vuelves a hacer la misma pregunta. ¿Eso realmente se refiere a mí? Conozco esta vacilación. La doctrina bíblica de la elección o predestinación puede provocar tantas objeciones. Te preocupas por si Dios ha elegido a ti, o tal vez a tus hijos, tus hijas, quizás a tus padres, hermanos, o quien sea. Recuerda que Efesios 1 es uno de los textos más importantes sobre la elección en toda la Biblia, quizás el texto más importante y más evidente. Y este texto enseña la predestinación ¿en qué forma? ¿Como una doctrina? No, como una promesa. La promesa es, Dios te conoce. Él sabe de tu nacimiento.
Él sabe de tu vida, de las circunstancias, sabe de tu felicidad, pero también de tus dolores y tus angustias. Y ahora te promete, escogidos antes de la fundación del mundo, para ser un pueblo santo, perfecto en el amor, predestinados a ser hijos de Dios en Cristo. Todo esto es el consejo de Dios, el secreto de la voluntad de Dios, el beneplácito de Dios, su buena voluntad, su propósito para con nosotros. Quiere reunir lo que está en el cielo y lo que está en la tierra. Y por eso, y esto sucede a través de Jesucristo, que se hizo hombre, por el Espíritu Santo, que nos da vida espiritual. Y esta vida espiritual es simplemente fe. Fe es vida espiritual. Terminamos. En Hechos 20-27 el apóstol Pablo habla de cómo en los 3 años ha trabajado en Éfeso y que ha explicado todo el consejo de Dios a la congregación. En Efesios 1 vuelve a dar contenido a esta palabra alta, el secreto, el beneplácito, el consejo de la voluntad de Dios, el consejo del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. La voluntad de Dios, la sabiduría de Dios y su poder. Contempla la creación, la historia y la restauración de todas las cosas. La frase de Efesios 1:3 hasta 14 observa el propósito alto que Dios se ha fijado para sí mismo, reunir de nuevo lo que hay en el cielo y lo que hay en la tierra, en Cristo. Por Cristo podemos ser hijos de Dios. El consejo de Dios es un sinfín de posibilidades con una posición final determinada. ¿Sí? Una frase larga, que es una confesión completa, que también es un cántico de alabanza. 3 veces se repite en los versículos 6, 12, 14, para alabanza de la gloria de su gracia. Amén. Amén.